Bienvenido, vocero, ¿cómo está? Además de muy ocupado. ¿Cómo está, Claudia? Para mí siempre un gusto poder estar en La Razón, ahora ampliado a también ya a la televisión nacional. Felicidades por ello, seguro que va a ser un éxito muy, muy importante. No se detiene en el crecimiento La Razón con esta forma de extender sus canales de comunicación en estos tiempos. Felicidades, Claudia. Que sea una buena semana para todos los bolivianos. Así es, gracias Jorge Richter. Le digo Jorge porque estoy acordándome inolvidable que cuando usted fue nuestro columnista en aquellos tiempos, cuando no era vocero y no estaba en el gobierno, usted era columnista de La Razón y quien nos empujó y de hecho dio la idea de este espacio es usted, Jorge, así que a aquel columnista le agradezco nuevamente ese impulso que nos ha dado. Ahora sí me refiero al vocero, Jorge Richter, vocero presidencial. ¿Cómo lee lo que ha sucedido ayer? Bueno, desde el viernes, desde las palabras del presidente Arce, ya planteando el nuevo dato para el censo, que es 2024 finalmente, el decreto, y luego la respuesta en Santa Cruz, el cabildo, un cabildo que dicen quienes han estado comentando las noticias, que es un cabildo con más asistencia que el anterior, pero también con sus propias tensiones, con trifulcas, les han dicho vendidos, han ido a la casa de Rómulo Calvo del Comité Cívico Pro Santa Cruz. En fin, hay cosas que están sucediendo en Santa Cruz, no todos están bajo una misma voz, pero en Santa Cruz sigue habiendo una resistencia al gobierno. En el titular hoy se habla de volver a plantear relaciones con el Estado, es decir, ¿cómo ordena Jorge todo esto? Primero, Claudia, señalar de que de pronto uno puede hacer llegar una idea, pero si no hay quien ejecute las ideas de forma magistral e importante, pues las ideas quedan sobre un escritorio únicamente. Usted ha conducido el programa ya un muy, muy buen tiempo, son 2 años, y el hecho de que siga al aire, pues es precisamente de recoger una idea, que es solamente aquello, pero después darle consistencia. Lo importante es darle consistencia a las ideas, por eso es que me alegra sobremanera que no solamente se haya quedado en la idea inicial, sino que ahora ya el piedra, papel y tinta es mucho más potente, ya está en la televisión nacional. Gracias, Jorge. Sobre la pregunta, Claudia, hay varias consideraciones que realizar. La primera de ellas, con una mirada estrictamente puesta sobre el censo. El día 21 de octubre y el 22 de octubre inicialmente se le planteó a la gente del Comité Interinstitucional, primero lo hizo la ministra Marianela Prada en una conferencia de prensa el 21 de octubre y el día 22 en una reunión que tuvimos en Santa Cruz, que fue televisada, donde el gobernador Camacho, después de unos minutos, decidió hacer abandono de la misma. Allí se le entregó en mano propia al rector Cuéllar la propuesta del gobierno, y la propuesta se resumía de esta forma. La fecha del proceso censal quedaba abierta, que una comisión técnica sea la que señale finalmente el momento oportuno para la realización del mismo y que los recursos se distribuían en octubre del 2024, los recursos para los municipios con resultados preliminares, Claudio. Ahora bien, todo aquello era sí una iniciativa para que Santa Cruz, para que el Comité Interinstitucional, para que aquellas autoridades no llevasen a la ciudadanía a un paro que iba a terminar siendo siempre inmisericordia. Y acá un primer punto, siempre no termina de ser algo muy complejo el ingresar en un paro cívico. Lo que sí es complejo y presenta muchísimas dificultades es cómo usted sostiene y resuelve después esa medida de presión para salir de la misma. Entonces,
El 21 y el 22 de octubre tuvieron una propuesta. El presidente reafirma en Cochabamba, en ocasión del encuentro plurinacional por un censo con consenso, reafirma su propuesta y se la deja planteada de forma directa al rector de la universidad. Piensen ustedes en esta propuesta, reflexionen. Y lo mismo, la fecha abierta, una comisión técnica y distribución de los recursos en octubre del 24. El 1 y el 2 de noviembre, Claudia, tuvimos una reunión en Santa Cruz en un diálogo por lograr una salida al conflicto. El 1 de noviembre, en horas de la noche, el ministro Cusicanqui, mi persona, el rector de la universidad, la gente del comité cívico y sus asesores, con todos ellos llegamos a un preacuerdo, y el preacuerdo señalaba que sí miraban de forma positiva que la fecha se define en una comisión técnica, miraban absolutamente de forma positiva y establecimos ahí un preacuerdo para que los recursos se distribuyan en octubre del 24 y también todo ello daba como conclusión que se firme un documento de cara a la gente y que se levanten las medidas. Al día siguiente, como ha ocurrido con todas las mesas de negociación, Claudia, al día siguiente encontraron formas y modos para que nuevamente, con algún pretexto y excusa, impidan que se pueda solucionar el conflicto. Relato estos antecedentes de una manera un poco extensa, porque ¿cómo justificamos el día de hoy que hayan mantenido 23 días de paro y que no hayan querido escuchar el día 21 la propuesta que el día de ayer el señor Calvo dice que han conseguido? ¿Para qué los 23 días? ¿Para qué someter a Santa Cruz a un paro inmisericordia, pero también que ha ocasionado muertos, que le ha destruido la vida a una joven hace unos días atrás, que ha generado una pérdida económica de más de 720 millones de dólares? Algo así como el 0.5% del Producto Interno Bruto, y que después ha generado saqueos, ha quemado instituciones, ha violentado, hay heridos, hay detenidos, todo aquello para conseguir o para buscar que este es el primer elemento que debe responder la dirigencia de Santa Cruz. La magnitud de la irresponsabilidad por lo hecho, teniendo una propuesta que finalmente aceptaron, es absolutamente. Eso en la primera mirada. Jorge, entonces la ganancia es cero en Santa Cruz desde su punto de vista. No se mide el conflicto en términos de ganadores y de perdedores, pero sí de afectaciones sociales. Y la afectación, el daño social ha sido verdaderamente crítico, porque hay personas que han perdido la vida, porque hay gente que de este conflicto no sale igual como esta jovencita con todo lo que le ha sucedido. Hay huérfanos a consecuencia del inmisericordia paro y las medidas y las formas violentas de generar y de presionar para que el mismo tenga éxito. Y ahora resulta que aceptan lo que el día 21 el gobierno nacional les había propuesto, que el censo técnicamente se realice el 2024, pero que la redistribución de recursos se realice en octubre del 2024 y que se respete el criterio técnico para la realización del mismo. ¿Por qué no se consideró aquella propuesta? ¿Por qué no se estudió, no se reflexionó sobre ella y simplemente se la desechó en el imaginario o en la creencia de que iban a lograr activar un paro con connotaciones nacionales y que eso sí les podía replicar un escenario como el 2019? Y concluyo con esto, Claudia. Entonces, para encontrar una salida, ¿qué es lo que han diseñado el día de ayer? Primero, decir que ahora van más allá del simple censo 2023. Y el más allá ha apelado a esto que está enraizado en determinados sectores de Santa Cruz, que tiene que ver con palabras como federalismo, como independencia, como autonomías. Esta mirada ya mística y utópica de lo que podría ser en el imaginario del cruceñismo, estas palabras que le menciono,
han sido utilizadas el día de ayer para encontrar una salida medianamente digna a lo que significa un conflicto insostenible. Como no tenían otra posibilidad, pues han tratado de instalar aquello. Y han recorrido también sus preguntas. Fíjese usted que ninguna de las 5 preguntas tiene una relación directa con algo que pueda hacer el Poder Ejecutivo. Ninguna de todas las preguntas. Y han instalado estas mismas para tratar de cambiar el escenario. Buscaron una salida digna, pero acá el hecho mayor es que tuvieron una propuesta el día 21, antes de que inicie el paro, la desecharon, no la valoraron y ahora la recogen, y para poder decir de que esto es una victoria, lo quieren presentar, pero ya de manera distorsionada. Ahí están las preguntas, Jorge. Yo quiero retomar primero las preguntas, lo hago de manera muy rápida. ¿Están de acuerdo en mantener el paro hasta que dentro de estas 72 horas sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice el fin a la persecución judicial en nuestro pueblo y sus dirigentes? ¿Están de acuerdo en instruir, es la 2, nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice una aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones 2025? ¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en el marco legal y democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano? 4. ¿Están todos de acuerdo en reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia para que en el marco de la unidad nacional se unan a esta lucha por la aplicación económica y electoral de los datos del censo hasta el 2025? Y finalmente, ¿están todos de acuerdo en que si en el plazo de 72 horas los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumamos por nuestra cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz? Quiero añadir que ha habido reclamos en parte de la asistencia a este cabildo, les han dicho vendidos. Además, hay un grupo que ha ido hasta la casa de Rómulo Calvo y ahí él ha tenido que dar algunas explicaciones. Creo que se está complicando dentro del, ahí están las imágenes, se está complicando dentro del propio bloque que demanda en Santa Cruz, ¿no? Les tiraron botellas, en fin, creo que hay un clima también de división acá adentro, pero Jorge Richter, quiero también recordarle que hoy en la mañana en La Razón Radio se entrevistó tanto al vocero de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, como a Vladimir Peña, que hoy está fuera de estas instituciones, y ambos plantean que el gran perdedor es el gobierno. Vladimir Peña esta mañana dijo que el gran perdedor es el gobierno porque sigue descomunicado, esta es mi interpretación, sigue con un puente cortado con Santa Cruz. Sobre esta base, ¿cuál es otra vez su interpretación? El primer criterio que quiero dar, Claudia, de las 5 preguntas que has leído, la primera, por señalar una, esa pregunta le exige que el gobierno pueda liberar a todas las personas aprehendidas por los hechos de tensionamiento y de violencia generados en Santa Cruz. Allí nos están pidiendo o están insinuando que el gobierno haga aquello que ellos tanto han criticado todo el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Como si uno tuviese el manejo a discreción de la justicia, pues entonces la petición viene por ese lado. Liberen a la gente. Esa es una cuestión del órgano judicial y es una cuestión del Ministerio Público, y lo entenderá la juez que está llevando a cargo todo o que está conociendo estos procesos y todas aquellas acciones legales referidas a estas detenciones de parte de la policía. No es el órgano ejecutivo el que puede decir liberen, encarcelen o tomen alguna otra medida. Lo mismo que ellos critican de forma permanente y reiterada, pues en ese absurdo ahora vienen y piden que nosotros obremos sobre una conducta que es la que ellos han criticado. Seguramente en el tiempo en el que gobernaron con la señora Áñez actuaban de esa manera, pero hoy eso no es posible porque nosotros no tenemos esa relación con el Poder Judicial, pero ellos quedan ahí
de forma expuesta de que efectivamente entienden que el poder político es para tener un direccionamiento del comportamiento y la conducta desde lo judicial. Eso es lo primero. Lo segundo, Claudia, la mirada de ganadores y de perdedores, ese ha sido el elemento central, la esencia del fracaso que han obtenido el día de ayer. Y digo fracaso porque lo que han tratado de validar una vez más es una herramienta metodológica de tensionamiento y de conflicto político que solamente la utilizan, quiero decir, solamente con el objetivo de generar inestabilidad y, si es posible, reeditar escenarios como el 2019. Es una herramienta de rupturas institucionales y de rupturas constitucionales, solo que esta vez han tenido una respuesta distinta desde la población, distinta también desde el país, y diferente contexto político, económico y social en Bolivia. Por lo tanto, como sus temas, que eran censo, recursos económicos, han sido atendidos, pues no han logrado que el factor de indignación colectiva, que es con el que se manejan y el cual tratan de exacerbarlo de forma tal de que esto les permita a ellos utilizar otras herramientas metodológicas como acercamiento a fuerzas armadas, policía, colapso de ciudades, etcétera, como no han logrado que esta cuestión del censo pueda encender en el resto del país, pues entonces han tenido que buscar una salida más decorosa. No es un tema de victorias ni de derrotas, es un tema de que estratégicamente su herramienta de metodologías de conflicto y de ruptura pues no ha funcionado en este momento porque es una herramienta de violencia. Está construida sobre la base de la violencia y el país en este momento tiene unos ánimos distintos, preocupación por la producción, por la economía, por el empleo, por mantener los ingresos en las familias. En otro momento, como el año 2019, sí les funcionó y por eso han intentado replicar. El año pasado tuvieron un mediano éxito convulsionando también Santa Cruz para poder bajar unos decretos, una ley, un decreto, unos proyectos allí, para intentar como objetivo final siempre reeditar lo del 2019. No es un tema de victorias, pero claramente está que esa dirigencia del Comité Interinstitucional hoy está expuesta y necesita dar con responsabilidades no solamente ante la sociedad, sino ante el país entero, por la barbaridad que han generado. Barbaridad entendemos como violencia, muerte, violentación de instituciones, gente lastimada, daño económico en el país. Aquello siempre tiene una responsabilidad y hoy en día desde su misma sociedad están siendo interpelados. Jorge, hablando de violencia, esta mañana en La Razón Radio, en el diálogo con el vocero de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, se abordó estos excesos y un paro que está claro, lo hemos dicho en nuestro editorial este fin de semana, no ha sido pacífico. El vocero de la universidad en Santa Cruz nos dijo que son fuerzas masistas las que están incitando esta violencia. De hecho, ha afirmado, y nos dicen que van a presentar pruebas, que las quemas de las instituciones han estado provocadas por los propios masistas. ¿Cuál es su reacción ante esto? El señor Cuéllar tiene unos discursos dependiendo los escenarios en los que se mueve. Ha tenido la oportunidad de generarle a Santa Cruz diálogo, pero diálogo con resultados que tengan certidumbre para los cruceños. Sin embargo, una vez concluido el diálogo, en el otro escenario, donde está la presencia de las otras dos cabezas del Comité Interinstitucional, vale decir el señor Calvo y el señor Camacho, allí su personalidad se doblega y finalmente se subordina a lo que el gobernador señala y dice.
Entonces hemos percibido que hay allí un discurso que se trata de acomodar a los distintos escenarios para quedar bien con unos y con los otros. Eso no produce absolutamente nada positivo, como que nada positivo ha logrado en los diálogos. Participaba en la comisión técnica en Trinidad y sin embargo, minutos después salía, encontraba los medios, incendiaba, distorsionaba, desordenaba el trabajo de la comisión técnica. El hecho real es que hasta el día de hoy no pudo, a través de su universidad, demostrar que el censo iba a ser factible o podía ser factible el año 2023, y después sí camina con toda esta retórica que no es útil y que no tiene ningún aspecto rescatable. Lo propio también con el tema del paro. Seguramente vamos a esperar que pueda presentar las pruebas que correspondan. Imaginamos que no son solamente los videos que circulan en las redes sociales, sino que tendrá alguna otra prueba mucho más importante y contundente. Porque los videos, fíjese usted que hay un periodista en Santa Cruz que ha presentado una gasificación a una señora. Por supuesto, en su estilo ha incorporado adjetivos, ha invalidado conductas, ha asociado negativamente a la policía, al gobierno, para que horas después diga que se confundió y que era una foto de una represión en el Brasil. Entonces esperemos que tenga algo más contundente. Tiene pruebas, que las presente. Y si no tiene pruebas, Claudia, ojalá nos encontremos con usted una semana después, unos días después, y veamos si no solamente son declaraciones las que realiza el señor, sino que también las acredita. Lo importante es que las acredite y que no solamente ande diciendo una cosa y la otra. Él también es parte, Claudia, permítame solo esto, él también es parte, permítame termino, él también es parte de los dirigentes, él, Calvo y Camacho, de los dirigentes que tuvieron en sus manos la solución el día 21-22 de octubre, que la despreciaron porque se imaginaron una gesta épica con la cual iban a salir gloriosamente beneficiados. Y no ha ocurrido. Entonces le deben dar unas explicaciones a la población cruceña del por qué y de qué utilidad tuvo estos 23 días de paro, porque la solución de distribución de recursos no es algo logrado por el Cabildo, porque la tuvieron en sus manos el día 21 y 22 de octubre. Mi última pregunta, muy breve al vocero, es ¿qué va a hacer el gobierno a partir de ahora? Porque ya está el Cabildo, están las preguntas, está la confusión, está esto que estamos describiendo, pero ¿qué hace el gobierno principal responsable de mantener la paz y en manos del gobierno también central el desarrollo del país? ¿Cuáles son las siguientes disposiciones? Y mi respuesta a la directora es que lo que corresponde, primero, ante un resultado tan confuso, desordenado en el día de ayer en el tema del Cabildo, con una intencionalidad instrumentalizada desde la dirección del señor Calvo, Camacho y Cuéllar, para tratar de buscar una salida honorable al paro y misericordia e irracional que han llevado a cabo durante 23, 24 días, pues que la medida debe levantarse de forma inmediata. No existe un solo elemento que justifique que haya un paro de estas características en Santa Cruz. Están atendidos los requerimientos, tanto en lo económico como en la distribución de escaños. Esto era lo que se pedía. De ahí, si quieren escalar a temas, como ha dicho ya embargado por el miedo el señor Calvo, de que le hemos planteado un desafío al gobierno y que si no lo atiende escalamos hacia el federalismo, etcétera. Entonces eso nos mostraría que en los hechos reales, algo que habíamos dicho, esta no era un paro por el censo. Esto es porque ocultan otras intenciones de orden político. Y en ese sentido y en esa perspectiva, si quieren dialogar de otros temas, las puertas abiertas, pero no necesitan someter a Santa Cruz ni a la violencia, ni tampoco al daño económico. La solución estuvo en sus manos y ahora no hay motivo alguno
para que tengan que seguir con el paro y con las medidas de presión, Claudia. Lo que han pedido el día de ayer, eso está en otros ambientes, en el ámbito de lo legislativo, en el ámbito de lo judicial y en el ámbito de algo confuso como es esa comisión que quieren crear para revisar la relación con el Estado. Pero no es materia del Poder Ejecutivo ni del presidente del Estado. Y en esa perspectiva deberían levantar el paro por una cuestión de que no hay que mirar las cosas como derrotas o victorias, sino fundamentalmente de cómo le generamos a la sociedad un mayor bienestar y garantías en su diario vivir.